Quiero meternos de lleno en lo que ha ocurrido en la provincia de Santa Fe. Ustedes saben que se ha descubierto en el día de ayer, teníamos previsto hablar con Rodrigo ayer, no pudimos, un barco que estaba en San Lorenzo, valuado en 6 millones de dólares, dice la ministra Patricia Bullrich, en el puerto General San Martín, en un cargamento que estaba en el puerto de la empresa Vicentín, buque con bandera de las Islas Marshall que iba a partir hacia Países Bajos, luego de una escala en Montevideo, de modo que efectivamente tenían conexión, se supone, con vendedores en Europa. Rodrigo, enorme abrazo, ¿cómo estamos? Te sumamos y feliz día. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes, feliz día para ustedes también. Impacto político fuerte, ¿no? Es el mayor descubrimiento, si mal no tengo entendido, dijo la ministra, en mucho tiempo o en la historia. Habíamos tenido hace unos 3 años, en 2022, un hecho similar en las características. A ver, hay que distanciar esto o diferenciarlo, Paulino, de Rosario y el narcomenudeo. Estos son cargamentos internacionales. Correcto. Que la zona del Gran Rosario son puertos de paso. Lo que resta saber, la investigación tendrá que avanzar de la Procunar en este caso, si dónde fue hecha la carga y qué punto ocupaba en ese registro, en ese mapa de recorrido, la región del Gran Rosario. Esto apareció en San Lorenzo, la conferencia de prensa se hizo hoy en Puerto San Martín, que es donde tiene la sede de la Prefectura Naval Argentina. El mensaje llegó a la UIF. El responsable de la UIF, Juan La Fontana, recibió un mensaje el miércoles por la madrugada notificándole que había un barco que estaba cargando pellets de girasol en el puerto de Vicentín que tendría droga. Bueno, se movió muy rápidamente la UIF, avisó a la Procunar, avisó al fiscal Kishimoto, que es el fiscal de San Lorenzo, y rápidamente inspeccionaron ese barco. 21 tripulantes filipinos de nacionalidad detenidos en esta causa, y como vos dijiste, 470 kilos de cocaína, una carga millonaria en dólares que iba a ir de acá a Dubái y el destino final iba a ser Ámsterdam, previo paso por Montevideo. Impactante, Rodrigo, todos los detalles que... aparentemente fueron los perros, ¿no?, los que detectaron que existía efectivamente droga en ese cargamento. ¿Es así? Sí, insisto, previo aviso a la claro. Obvio. Claro. Qué bárbaro, ¿eh? Suponemos, quiero destacar en esto otra vez el nombre de Juan La Fontana de la UIF, que fue quien recibió el dato en plena madrugada y con mucho hermetismo, porque esto muchas veces cuando el dato se filtra, la investigación termina fallando. Bueno, el dato no se filtró y se llegó a impedir que este barco siga camino, y media tonelada de cocaína, como dicen ustedes, fue interceptada en la Argentina, que iba camino a Europa como destino final. Ahora, se mencionó mucho el puerto de Vicentín, etcétera. No, nada tiene que ver la empresa, ¿está claro? A ver, en estas cosas, el anterior cargamento grande de cocaína que se había encontrado en la región había sido en el puerto de Rosario, terminal Puerto Rosario, la mitad del puerto de Rosario administrada por Vicentín. Esto no significa para nada, no hay todavía ninguna causa judicial que haya avanzado en ese sentido, que hubiera complicidad de parte de los directivos de la firma para que esto pase en su puerto. Pero está bien. ¿Entiende? Sí, está perfecto, pero digo solo porque estamos mancillando el nombre y honor de una compañía que está además en una crisis casi terminal, con recursos de queja incluso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para destrabar su homologación de acuerdo preventivo de crisis con los proveedores, con los acreedores, en una situación muy delicada, prácticamente con plantas paradas, etcétera, y parecería todo marcar, sino que es muy lineal, bueno, y desde ahí exportaban droga. Porque el cargamento que estaba dentro, los palets de girasol, ¿a quién pertenecían? ¿Qué empresa era la que estaba haciendo la venta bajo la cual se subyacentemente se mandaba la droga? Claro, se escondían esos palets. A ver, Paulita, este barco pasó por Vicentín, tenía un puerto más para tocar en la Argentina, de ahí se iba a Montevideo, de ahí a Dubái y de ahí a Ámsterdam. Como pasa siempre en estos casos, puede haber un puerto de carga en el cual se infiltre la cocaína. En este caso no está determinado todavía, como dijimos, si la cocaína se infiltró mientras cargaban los pellets de girasol en Vicentín o ya estaba cargada previamente. Lo que sí sabemos es que tenía tecnología ese barco. Generalmente cuando la cocaína se encuentra en estas circunstancias en los puertos africanos o de Europa, antes de llegar a destino se la tira al mar y vienen preparados con buzos tácticos que hacen la descarga en el lugar donde tienen que bajarla. Bueno, tenía toda la tecnología preparada para hacer esa descarga en el puerto de destino.
Impactante. Rodrigo, ¿te puedo correr un poquito de esto que, bueno, que has tenido trascendencia pública? Sí, que ahora va a seguir toda una investigación para ver de dónde provino esa droga, por Correcto, supuesto. ¿Y eso está en la instrucción de quién? Eso no sé quién tiene la causa. Bueno, sé que, como dijo Rodrigo, interviene la Procunar y seguramente intervino la Unidad de Información Financiera, pero no sé cuál es el juez que está a cargo de esta investigación, Rodrigo. Ahora va a seguir a cargo el fiscal Claudio Kishimoto, que quien está a cargo de la Fiscalía de San Lorenzo. Muy bien. Bueno, metámonos de lleno en el tema Bailaque. ¿Qué pasó exactamente ayer después de todos los anticipos que diste acá con nosotros el martes, Rodrigo? Bueno, el martes habíamos dicho que lo iban a imputar y que la evidencia iba a ser importante. Te diría que fue importantísima. La cantidad de detalles que se dieron en la audiencia fue fenomenal. Asistir en esa audiencia fueron más de 9 horas de imputación. Empiezo por el final. Se determinó o se dictó la prisión preventiva para el juez. Esto no es un caso, no pasa todos los días, Paulino, Lourdes, es algo casi inédito. Sí. Hay 2 casos de antecedentes, los comentábamos el martes. El juez Soto Dávila en Corrientes, sí, y el juez Reynoso en Salta. En ambos casos, cuando pasó esto que pasó ayer en Rosario, terminaron renunciando antes que llegue la destitución del Consejo de la Magistratura. En un caso 2 meses y en el otro 5. Es decir, estamos en un proceso en el cual posiblemente se aceleren las cosas en el Consejo de la Magistratura, pero esto ya va desde lo humano. ¿Cuánto tiempo resistirá o querrá seguir resistiendo Bailaque antes de renunciar él mismo y que no lo destituyan? No lo sé. Pero ayer pidió hablar, por ejemplo, en la anterior audiencia en noviembre él no había hablado, ayer quiso defenderse. Les diría a ustedes más desde el punto de vista ético, moral, que desde la validación de las pruebas estaba como derrotado. Porque cuando empezó la audiencia, ustedes están mostrando la foto de él. En la que se había hecho en noviembre, había habido una especie de cerco de hombres de prefectura que no permitían tomarle fotos al juez, casi como que lo protegían. ¿Vos decís que hoy le soltaron la mano? Ayer cuando llegamos a la audiencia dijeron pasen los fotógrafos, pasen las cámaras, sáquenle fotos. Cuando apenas comienza la imputación, se presenta el primer caso, que era la presunta complicidad con el narco Alvarado, y él dice quiero hablar. Y el juez dice, no, espere, ya va a hablar usted cuando le toque al final. ¿Se entiende la posición de piezas en el tablero? Sí, absolutamente. Recordemos que son 3 causas, ¿no? Que él está imputado en 3 causas diferentes, ¿no? La primera tiene que ver con la del Índole Alvarado, la segunda tiene que ver justamente con estas coimas solicitadas a 2 empresarios, un agente de bolsa y otro empresario, que terminan pagando, creo, $160.000. Y la tercera tiene que ver con los puertos. Les diría en las 3 cosas, pero por ejemplo, la que habíamos anticipado el martes, la de la maniobra de extorsión, se presentaron videos, parecía un documental de investigación periodística, en el que hablaba el extorsionador, el ex jefe de AFIP, que contaba cómo fue la maniobra y cómo se la planificó en un asado en la casa del juez. Y hablaban los extorsionados, y contaban con lujo de detalles cada uno de los 2, y repetían, o sea, daban los detalles de cuándo pagaron la extorsión, cuándo pagaron la coima, cómo les decían que la paguen. La sensación que me quedó en la audiencia, vieron cuando hemos contado muchas veces, por ejemplo, extorsiones en los barrios de Rosario que pegaban un balazo y decían plata o plomo. Bueno, el mismo mecanismo pero con saco y corbata. Ponían hasta que poniendo $160.000 se cerró una causa judicial. Rodrigo, quiero detenernos ahí. Lo que estás narrando no parece un hecho menor ni aislado, no lo es y tiene características inéditas. ¿Podemos ir paso a paso? Un poquito de silencio, chicos, perdón. Paso a paso para entender bien lo que estás contando hubo una comida donde participó el titular de AFIP de Rosario, el juez federal, ¿y qué congeniaron ahí? En una sobremesa de un asado en la casa de Marcelo Bailaque, él mismo reconoció que se juntaban a comer en ese, él dijo, el famoso quincho de mi casa, el jefe de la AFIP de Rosario y el juez federal Marcelo Bailaque de Rosario, junto con un financista importante, Fernando Huipey, traman hacer una maniobra extorsiva para tumbar la posibilidad de Claudio Iglesias, un empresario de la ciudad que estaba a punto de ser elegido presidente de una empresa de seguros muy importante, San Cristóbal, para tumbarlo. ¿Qué hacen? Presentan un anónimo en la AFIP diciendo que Claudio Iglesias junto a otro financista, Jorge Oneto, manejaban una mesa de dinero narco. Con esa denuncia hay un dato fenomenal. Lo dicen los fiscales, lo dice Argibay Molina.
llegaron entre 2019 y 2024 84 denuncias a la AFIP de este tipo. Una sola fue anónima, fue esta, fue la única con la que se avanzó. Sí. O sea, de todas las denuncias que tenían nombre y apellido, ninguna avanzó. La que era anónima, sí, y tenía todas estas implicancias y, por supuesto, este interés. Y por supuesto claro, este juez. Carlos Baudaña, este es el nombre de quien era jefe de la AFIP, que asumió la figura de imputado colaborador y contó cómo había entramado la maniobra. Cuando le llega el anónimo, inmediatamente después lo lleva a tribunales federales, cosa que tampoco nunca pasaba, una celeridad inaudita, nunca había pasado. Con esa celeridad le llega a Marcelo Bailaque al tribunal y también, fíjense la paradoja, la doble vara, venía en la otra causa es cuestionado por no haber intervenido el teléfono de los narcos, por dilatar, y en este caso actúa muy rápidamente. Un día después de recibir la denuncia, hace pedidos a la AFIP, hace pedidos fiscales y hace allanamientos. Cuando hace allanamientos, los allanamientos son públicos, hacen un escándalo, intervienen, van a allanar la oficina de la empresa San Cristóbal, se corta la carrera para ser presidente de la empresa de Claudio Iglesias. Al mismo tiempo, al empresario, otro empresario, un financista, lo llamaba y le decía, mirá, yo soy amigo del juez, te puedo ayudar con la causa que te abrieron. Y así hubo varias reuniones y citas, fue poniendo $40.000, después 10.000, dijo dónde eran las reuniones, cómo le daba la plata. Cuando llega a poner $160.000, la causa que se había abierto de forma amañada se cierra mágicamente. La abre y la cierra el juez Bailaque. Es impactante. Quería escuchar todo este recorrido, Rodrigo, para contar la trama, el trasfondo, porque si no parece, bueno, un juez a punto de ser destituido, con un proceso abierto en el Consejo de la Magistratura, con un pedido de prisión preventiva por parte de otro juez por 90 días. Pero claro, va a seguir libre porque tiene fueros, los conserva aún, salvo que renuncie, como han hecho otros jueces investigados por el mismo tema. Pero de allí la importancia de la independencia del Poder Judicial, la honestidad y probidad de los jueces. Porque de su lapicera depende la libertad de las personas y el patrimonio de las personas. Y en estos casos hemos visto cómo algunos abultaron patrimonio, como otros lo redujeron, y cómo la libertad de algunos se convirtió definitivamente en la condena de otros. En buena medida de los inocentes. Te agrego algo rápido, Paulino, respecto a lo que dijo Lourdes. Hay otra causa, otra de las... Tiene varios expedientes abiertos. Otro motivo por el cual tiene una causa penal es la amistad, o sea, el compartir contador con el narco Esteban Alvarado, que tenía que investigar. Cuando en 2012 y 2013 le piden a él que intervenga los teléfonos del narco, los fiscales mostraron y contaron cómo en las escuchas que había a los narcos, el narco Esteban Alvarado decía, che, nos están empezando a investigar, hay que hablar con el contador. El contador era el mismo contador que tenía el juez, y eran amigos del juez, y ya está visto que compartían información judicial. Exacto. Hubo al menos 35 pedidos de intervención telefónica que no se hicieron. Es decir, los narcos sabían que los estaban por intervenir en el teléfono, Esteban Alvarado, su mujer, su hermano. Recién cuando cambian de línea telefónica, evidentemente ya sabían que en esa línea sí podían hablar, ahí el juez les interviene el teléfono 1 año y medio más tarde. O sea que demoró 1 año y medio, no intervino, no actuó por No, y tampoco se pedido, excusó teniendo el mismo contador. Y tampoco se excusó teniendo el mismo contador, cosa que hubiera correspondido en ese caso. Porque además hay un dato adicional. ¿El hijo del contador no trabaja en el juzgado de Bailaque? Así es. ¿Perdón? ¿Le puedes repetir? Así es. Trabaja el hijo del contador en el juzgado de Bailaque. Y esto que fue determinante, se tendría que haber apartado en esta causa, como dice Lourdes, porque compartía amistad. Esto pasó hace 12 años. Eso explica, en buena medida, todo lo que terminó ocurriendo después. Con un Alvarado que hoy está preso. ¿Hace cuánto tiempo ya, Rodrigo? En 2019 lo apresaron, en 2022 fue el juicio que lo condenó a cadena perpetua. Los fiscales dijeron textualmente esto en el juicio cuando se condenó a cadena perpetua. Si el juez Bailaque hubiese intervenido a tiempo los teléfonos, nos hubiésemos ahorrado mucha sangre en Rosario. ¿De cuántos asesinatos cuántos asesinatos le imputaron al propio Alvarado? En ese juicio en particular fueron 4 en un mismo juicio. Se sostiene y se ha investigado muchísimos sicarios que maneja la red de Esteban Alvarado, hoy preso. Hoy, en lo que decíamos en el comienzo de la salida, Patricia Bullrich, interrogada por colegas en Puerto San Martín a propósito de esto, dijo, en 2016, 2017, 2018, cuando yo ya era ministra en otra gestión, yo dije, con este juez Bailaque no se puede trabajar. Y le pidió la renuncia. Dijo que debe renunciar porque es inmoral que siga tomando determinaciones, tomando audiencias, firmando expedientes con todos estos antecedentes.
Rodrigo, ha sido un aporte valiosísimo, como siempre y cada vez que vamos al encuentro brillante. con vos. Yapó, señor, feliz día. Hasta luego igualmente. Rodrigo Miró, aquí con nosotros.